Listo. Bien. Ayer habíamos visto la extracción de data estructurada, de información estructurada. Si se recuerdan que le habíamos dicho a la IA que haga un scouting para explorar los puntos interesantes, los puntos claves a los que queremos nosotros llegar para armar nuestro esquema, ¿no? Un esquema que, como un molde de las columnas que queríamos hablar nuestro Excel, básicamente, ¿no? Nuestra base de datos, ¿no? Y entonces, en un tercer paso, empezar con la estructuración, ¿no? La extracción de esta data estructurada, ¿no? Eh, no es un resumen, no es una opinión, vamos a analizar y registrar sintácticamente, ¿no? Y darle un formato de, más que nada, un formato universal, ¿no? En nuestro caso es CSV, más adelante vamos a ver lo que es JSON o GeoJSON para información geográfica, ¿no? Entonces, apoyándonos un poco en la imagen, vemos cómo entra información, en este caso PDFs, documentos, correos, y le vamos dando una forma más estructurada. En el taller de ayer, de anoche, nos habíamos quedado en que habíamos hecho el ejercicio en el POI, en el plan del 2025, en mi caso el de este 2026, y teníamos un archivo resultante, ¿no? Después de aplicarle lo que era el scouting, después de eh, afirmar o confirmar nuestro esquema y a partir de ese esquema darle la extracción de datos, ¿no? La estructuración de los datos, ¿no? A partir de estas tres preguntas, ¿no? ¿Quién es el responsable del gasto? Para identificar los centros de costo, qué se va a hacer, así identificamos las actividades y qué métricas existen para identificar los indicadores, los KPIs, ¿no? Entonces, como definición de nuestro esquema, pues estos son los campos en los que la IA, en mi caso, me identificó como las columnas relevantes para empezar a estructurar mi base de datos, ¿no? A partir del PDF, ¿no? Y habíamos quedado a partir del CSV resultante, después que la IA nos los haya dado, cargarlo al Excel y poderlo ver de manera más tabular, ¿no? Entonces, de repente, algunos de ustedes se me hicieron la pregunta, o de repente no, ¿no? Que la práctica del scouting tiene un parecido a lo que es el MapReduce y a lo que habíamos visto cuando se trataba de analizar documentos de gran volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el data scouting frente al MapReduce, ¿no? Ya habíamos visto que el data scouting es una técnica para leer en diagonal. Entonces, leer muchas veces implica analizar y quedarme con ciertos puntos interesantes, ¿no? Ciertas variables. En comparación del MapReduce, que lo que hace es eh, analiza y se queda con una porción de nuestro interés, ¿no? De una gran porción, a diferencia de los puntos interesantes, ¿no? Uno va más a un objetivo puntual y el MapReduce va a encontrar cierto volumen de información que es de nuestro interés, obviamente reducido en comparación al tamaño del documento, del archivo original, ¿no? ¿Cuándo se usa el scouting, ¿no? Como lo hicimos en el taller de ayer, es antes de pedir la tabla final, ¿no? Antes de pedir el resultado final. Este es como el primer paso que nos ayuda a identificar qué es lo que queremos extraer, ¿no? A comparación del MapReduce que se utiliza durante la ejecución de la tarea, ¿no? Si se acuerdan, nuestro modelo de RCTF, dentro de la tarea le decimos aplica MapReduce para encontrar este segmento que me interesa, ¿no? Este segmento del documento, ¿no? Entonces, el objetivo principal del data scouting es entender la estructura, ¿no? Nos ayuda a identificar las variables, las columnas, ¿no? Entonces, el MapReduce, como ya le había dicho, reduce el volumen del documento para tener mayor accesibilidad a nuestra ventana de contexto, ¿no? La ventana de contexto es el,
la cantidad de tokens que puede leer el modelo de inteligencia artificial. Ya vimos que varía según modelo, según ChatGPT, según Gemini, Cloud, Copilot, DeepSeek, incluso en sus modelos gratis y premium, ¿no? O sea, de suscripción. Entonces, para eso utilizamos el MapReduce, para tener un manejo de la ventana de contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona dentro de la IA el Data Scouting, ¿no? Entonces, actúa como un arquitecto de datos, ¿no? Lista los posibles campos y sugiere una estructura ideal, como lo vimos. En cambio, el MapReduce actúa como un motor de producción, ejecuta sus algoritmos para extraer de manera masiva la información o fragmentos del documento que estamos interesados, ¿no? Entonces, nuestro rol como usuario, o sea, utilizando cada una de estas técnicas, es en el caso del data scouting, seleccionar, ¿no? las variables que nos interesan, ¿no? Y también descartar, ¿no? Descartar el ruido. Ayer vimos, por ejemplo, que uno de los datos constantes era el ubigeo, la prioridad que se mantenían en todas las actividades operativas. Entonces, esto lo descartamos y nos quedamos con otras variables como el nombre de centro de costo, el nombre de las actividades, su descripción, etcétera. A diferencia del MapReduce, en lugar de darnos una opción, opciones para descartar o tomar en cuenta, pues aquí es más de un rol de supervisión, ¿no? Aquí tenemos datos consolidados de manera parcial sobre un gran documento, entonces nosotros tenemos que ver si eso es lo que realmente nos interesa para a partir de ahí seguir aplicando las otras técnicas o los resultados que esperamos, ¿no? En caso de nuestro ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Que empieza el ejemplo del POI para el data scouting, se usa para ver una determinada muestra, ¿no? Ya lo mencioné de los campos, y pues en el MapReduce se utilizaría, por ejemplo, si es que aplicáramos el MapReduce para el POI 2025, nos extraería, por ejemplo, todo lo relacionado, por ejemplo, a los gastos operativos de manera técnica, ¿no? O lo que concierne a determinados centros de costos, ¿no? Según clasificación. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Uno te analiza todo y te entrega básicamente Profe, no se lo que escucha. interesa. ¿Ahora? ¿Sí? Sí se escucha. Sí, sí lo escuchamos. Ok, ok. Por ahí pueden subirle un solcito más de su volumen a su computadora, a su celular, de repente, o de repente estoy hablando muy despacio. Bueno, entonces, ese básicamente las diferencias entre el scouting y el MapReduce, ¿no? Ya sabemos cuándo usarlo, cuándo usar una técnica y cuándo usar el otro, ¿no? Ayer aprendimos que la IA es creativa por defecto, siempre nos va a dar más información de la que a veces le pedimos. Entonces, también aprendimos de que con un esquema l- le damos la puntualidad de la información que es de nuestro interés, ¿no? Entonces, también podemos hacer simulaciones dentro de la IA, podemos hacerlo, podríamos haber añadido am, nuevos campos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar a crear nuevos campos a partir de la información que ya manejamos, ¿no? Entonces, eso hasta el día de ayer, ¿no? Vamos a hacer un repaso para los que de repente se les complicó la, la visualización de nuestro archivo resultante. Permítame compartir la pantalla. Ok, el día de ayer terminamos básicamente en un archivo como este, ¿no? Básicamente es un archivo separado en comas, centro de costo, código de actividad, bla, bla, bla. Y lo copiamos todo este resultado a un archivo de texto, ¿no? En mi caso yo le puse POI 2025, está aquí. Es un archivo de texto, copian todo esto y lo pegan acá, así tal cual, no tienen que hacer nada más, lo dejan así como TXT. Para cargarlo, para ver qué encontramos de manera más estructurada, abrimos Excel, ¿no?
En Excel, en la parte superior, en la lista de menús, tenemos pues inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas. Nos situamos en el menú que dice datos. Datos, se nos va a abrir una nueva lista de opciones, ¿no? Y le damos donde dice desde texto slash CSV, ¿no? Vamos a seleccionar donde tenemos nuestro CSV, en este caso el mío se llama así, POI 2025. Cualquier nombre es válido, no va a interferir con lo que vamos a cargar. Le damos a importar, esperamos un ratito a que analice los campos. Ahí está, ¿no? Nos cercioramos de que son las columnas que le hemos pedido a la IA. ¿Se acuerdan cuando definimos el esquema a partir del scouting? Centro de costo, código de actividad, descripción de la actividad, ¿no? Unidad de medida. Bien, también les había mencionado, por ejemplo, en centro de costos tenemos, por ejemplo, cuando hay tildes, ¿no? Puede ser cuando haya ñes, ¿no? Caracteres propios del español. Le salga estos símbolos raros, ¿no? Por ejemplo, comercialización lleva tilde en la O, entonces en lugar de la O con tilde nos arroja estos símbolos raros. ¿Cómo solucionamos esto? Arriba, en la parte superior, donde vemos tres desplegables, en la parte donde dice origen de archivo, si lo tiene en inglés debe decir algo así como source of file. Seleccionamos en esta lista, vamos hasta la parte inferior, bajamos todo el listado y seleccionamos Unicode UTF-8, Unicode UTF-8. Esta es una codificación para que todo nuestro texto sea normalizado, estandarizado en español, ¿no? Entonces ya ahí empieza a mostrarse tal cual es, ¿no? Todo el archivo en realidad, ¿no? Por ejemplo, gestión lleva tilde, entonces ya nos lo carga de manera correcta. Esta es una vista previa, le damos a cargar y ahí está, ¿no? Ahí tenemos nuestras actividades separadas por centro de costo y su respectivo presupuesto, ¿no? Listo, entonces es como nos habíamos quedado el día de ayer. ¿Qué sigue hoy? Hoy día vamos a ver un tema interesante. Esto lo podemos cerrar, ¿no? Esta es la visualización, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es agrupar las actividades en categorías, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. A ver, ¿cómo, cómo lo agrupamos, ¿no? A través de la categorización semántica. ¿Qué entendemos por semántica? ¿Alguien me puede decir? ¿Significados, profesor? Sí, cerca, sí, se podría decir que sí. La semántica es la forma en cómo entendemos un texto, ¿no? En cómo leemos nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, lo que le vamos a pedir a la IA es que empiece a leer y analizar semánticamente la descripción de cada una de las actividades y las agrupe en categorías en la que podemos gestionarlo mejor. No se preocupen, lo vamos a hacer paso a paso. Bien, entonces, para hoy lo que vamos a hacer es comprender la limitación de los datos planos, ¿no? Veremos por qué un archivo CSV crudo, como el que vimos, ¿no? Es un montón de texto, por sí solo no permite una toma de decisiones, ¿no? Porque prácticamente esto vemos datos, pero no nos dicen muchas cosas, ¿no? Segundo, vamos a aprender a dominar lo que es la categorización semántica, aprendiendo cómo la IA puede clasificar información basándose en el significado y no solo en las palabras clave, ¿no? Es decir, empieza a entender lo que significa cada frase, cada oración, ¿no? Esa es la semántica, ¿sí? Tercero, aplicaremos el enriquecimiento de datos, ¿no? Generando nuevos metadatos que nos permitan agrupar y filtrar la información de manera estratégica.
Y finalmente vamos a construir un dashboard a partir de estos datos, ¿no? Con ayuda de Excel, ¿no? Donde toda esta información procesada se convierta ya pues en una herramienta visual, ¿no? Donde ya nuestros datos, nuestro PDF empieza a transformarse en algo más visual, en algo que podamos entender, ¿no? Bien, empezamos por definir qué es exactamente la categorización semántica, ¿no? Es la capacidad de los modelos, de las IAs, ¿no? Para entender el contexto de una frase y asignarla una etiqueta maestra, ¿no? Quiero hacerles una analogía, ¿no? Se han dado cuenta en las redes sociales que muchas veces publicamos, ¿no? Ponemos, por ejemplo, nuestras mascotas, un perrito, un gato, ¿y qué le ponemos? Hashtag Michi Cat, hashtag pet, hashtag, no sé, pet lover, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con eso? Poniéndole una etiqueta, ¿cierto? Entonces, cuando yo vaya a ver contenido de hashtag mascotas, automáticamente la foto que subimos ya está categorizado en ese grupo, ¿no? Estamos inconscientemente ya utilizando este tipo de estructura, ¿no? Le estamos dando un grupo al cual pertenecer nuestra fotografía en este caso. Y funciona para todo ahora en Internet, ¿no? Por ejemplo, para publicaciones en texto, o sea, Facebook, Instagram, no sé, Twitter, la red social que utilicen. em, por ejemplo, una publicación del higiene, ponemos hashtag higiene, hashtag geomática, hashtag, no sé, 2026. Entonces, yo al buscar contenido con esas etiquetas clave, palabras clave, automáticamente se me va a mostrar ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, eso sería lo que se llama categorización semántica. Empieza a agrupar en grupos separados en las que ya podemos manejar, ¿no? En vez de tener todo desordenado, ya podemos como agruparlos en categorías, en etiquetas, en hashtags, ¿no? Si nos vemos en la imagen, pues vemos un montón en este caso, de imágenes desordenadas, ¿no? Podemos ver una laptop, tuercas, un casco, un procesador, un estetoscopio, una calculadora, monedas. Entonces, lo que hace la IA a través de de análisis, empieza a ordenarlo, pues, ¿no? En grupos. Vemos que las llaves, las tuercas, el casco pertenecerían, por ejemplo, a la etiqueta ingeniería, la laptop, ¿no? El chip, la nube, ¿no? Pertenecen a lo que es tecnología. Y entonces también las monedas, la calculadora, vemos hay una cruz, un estetoscopio, los separa en otra categoría que se llama financia y salud, ¿no? Entonces básicamente es darle el poder a la guía de entender el contexto de las frases que está leyendo, el contenido, ¿no? Para organizarlo en este tipo de categorías, ¿no? Entonces, a diferencia del Excel, que busca coincidencias exactas y falla siempre, pues démosle un ejemplo, ¿no? Si queremos categorizar mm, objetos de oficina, yo le digo eh, en un campo, hojas Bond, ¿no? Entonces, todo lo que sea hojas Bond lo clasifica como objetos de oficina. Pero si por ahí en un registro dice papel, ya, eso ya no cuenta como objeto de oficina, ¿no? No lo toma en cuenta, ¿no? Entonces la IA sí entiende estos términos, ¿no? Por ejemplo, podría entender hojas Bond, papel, toner, cuadernos, todo, entonces interpretaría como un concepto semántico de oficina, ¿no? No es necesario, eh, mejor dicho, esto nos permite estandarizar, ¿no? Cientos de datos en desorden en pocos grupos más manejables, ¿no? Sin la necesidad de una intervención manual, ¿no? Porque si no, estaríamos haciendo uno por uno, revisando qué, qué, qué objeto es cuál. Entonces, para evitarnos todo esto, está la IA para automatizar esto, para ordenar, para darle, como dijimos, un hashtag, ¿no? En el lenguaje coloquial a nuestra información. Así es más fácil buscar, ¿no? Bien, entonces vamos a partir con el taller de hoy. Dijimos que ya teníamos nuestro CSV, ¿no? El resultante de lo que acabamos de mostrar ahora.
Entonces, vamos a agruparlos en una columna nueva que se llame macro categoría, ¿no? Por ponerle un nombre para identificarlo mejor. Esto a partir de la lectura de la columna de actividad. Es decir, me va a empezar a leer todas las descripciones de las actividades dentro del, del CSV, del Excel, y nos va a entregar una nueva columna en la que ya haya clasificado estas actividades. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con producción de mapa, de repente lo pone como eh, cartografía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo que es bases de datos, mantenimiento, soporte, de repente lo ponga en una etiqueta como tecnología. Entonces, cuando yo quiera ver ya para a nivel estratégico, para hacer toma de decisiones, simplemente selecciono, pues, ¿no? Tecnología y me sale todas las actividades relacionadas a lo que es tecnología, ¿no? Cartografía, me sale todas las actividades relacionadas a cartografía. A eso vamos a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ya tenemos nuestro CSV, ¿no? Vamos a abrir un nuevo chat para no confundirnos. Y vamos a construir nuestro prompt, porque lo que queremos ahora es construir una nueva columna a partir del CSV. Para no olvidarnos, vamos a cargar nuestro prompt. Ajá, este es, perdón, nuestro CSV, el que generamos ayer. Yo lo renombré así para darle un orden. Entonces, empezamos, ¿no? Vamos a usar nuestra vieja y confiable metodología RCTF, empezando por el rol, ¿no? Le digo, actúa como un analista de presupuesto y planificación estratégica, ¿no? Este lunes. Con experiencia en ciencia de datos, ¿no? Vamos a darle un mayor expertise, ¿no? Le hacemos una aclaración. Tu especialidad es interpretar, ¿qué cosa? Descripciones, ¿cierto? Operativas, descripciones operativas y clasificarlas en rubros de gastos consolidados, ¿no? Porque lo que queremos, a fin de cuentas, es consolidar todas las actividades que se desarrollan dentro del POI, ¿no? Vamos a darle el contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Le digo, te voy a proporcionar un listado de actividades operativas en formato CSV, ¿no? Valores separados por coma, provenientes del POI 2025, en su caso 2026, ¿no? ¿Qué más? Actualmente estas actividades están muy disgregadas. Es lo que vimos, ¿no? Están ordenadas, pero están disgregadas, ¿no? Lo que dificulta la toma de decisiones. Bien, esto es nuestro contexto, ¿no? ¿Qué sigue después? La tarea, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer la IA por nosotros? Entonces le digo, tu objetivo es, que habíamos visto, enriquecer, ¿no? El enriquecimiento, ¿no? La información aplicando, ¿qué cosa? Categorización semántica, ¿verdad? Luego lo pongo entre comillas para hacerlo mayor énfasis.
¿no? ¿Qué más le digo? Analiza el significado de cada descripción. ¿En qué columna? En mi caso, la columna se llama actividad, ¿de acuerdo? La de ustedes de repente se llama descripción de actividad, ¿no? Desk active, no lo sé. Fíjense bien en eso. Son las columnas, los claves que me dio el scouting para tener en cuenta, ¿no? Y clasifícola en una nueva columna llamada, como elegimos, acá sí pongámosle macro categoría para no confundirnos, ¿no? Aquí nos ponemos un seguro antierrores porque le digo lo siguiente, ¿no? Si una actividad es ambigua, ¿no? Es decir, no se suele entender, elige la categoría que mejor describa el destino principal del gasto. Esto para evitar errores, para evitar que la IA me dé cualquier categoría, ¿no? Y se lo dejamos a ella que tome la decisión. ¿Cómo quiero que me devuelva? Obviamente en un formato CSV, ¿no? Entonces le digo, devuélveme el resultado como un bloque de código CSV, ¿no? Le hago el énfasis, de nuevo, la aclaración, separado por punto y coma, ¿no? Entre comillas, le pongo el signo de puntuación. Esto para asegurarnos el formato del que deseamos, ¿no? Y el esquema, porque ya dominamos cómo es el esquema, ¿no? De salida debe ser. Bien, no es necesario escribir todas las columnas unas por una, porque ya las tenemos. Entonces, entre corchetes, le puedo decir columnas originales. ¿Originales de dónde? Del CSV que ya le cargué, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pero ¿qué más queremos añadirle? ¿No? Punto y coma, seguidamente nada más, sin ningún espacio. Macro categoría. Entonces, el formato de salida va a ser centro de costo, actividad, meta, presupuestos, ¿no? Y al final me va a añadir macro categoría, ¿no? Bien, con eso terminamos el prompt. Voy a poner fuente, nada más para aclarar. ¿Cuál es la fuente? ¿No? Te adjunto el archivo CSV. Ok. Vale aclarar que estoy utilizando DeepSeek porque este modelo me permite hacer un análisis más profundo. ¿Mm? Tengo activado el pensamiento profundo, el deep thinking. Vamos a enviarlo. Entonces, el resultado esperado es básicamente otro CSV, pero con las categorías bastante, mejor dicho, las categorías ya categorizadas, ¿no? Perdón, las actividades categorizadas. Bien, vemos el razonamiento. Esto es lo que me encanta de DeepSeek. Podemos ver paso a paso qué es lo que está haciendo y podemos auditar la respuesta más fácilmente, ¿no? En lugar de otros modelos que en su versión gratuita, por ejemplo, funcionan como una cajita negra y no vemos lo que está sucediendo en el interior. DeepSeek ya lo hace esto por defecto, ¿no? Bien, ahí está armando el CSV, está empezando a leer actividad por actividad. ¿Hasta aquí alguien ha tenido alguna dificultad, alguna duda, pregunta? Ok, entonces esperemos. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, capitán. Lo escucho. Ingeniero, sí, mire, yo tengo una pregunta. Hoy en la
Mañana practiqué nuevamente el prompt del día de ayer Ujú, y apliqué lo mismo que usted, ¿no? Con el mismo ejemplo también del POI 2025 claro. y quizás esperaba tener el mismo resultado, ¿no? Para ver. Ujú. Pero el resultado que arrojó fue distinto en realidad. Entonces, mi pregunta era con relación, cada proceso es totalmente independiente e interactúa según el momento del proceso de la inteligencia artificial o debería salir los resultados los mismos resultados que usted, ¿no? Más o menos esa era mi duda. Ok, bueno, en un principio lo hablamos, que la IA no siempre responde de manera igual ante una misma pregunta. ¿Por qué? Porque se basa en modelos probabilísticos, ¿no? De repente, en algo, no sé si fue detalladamente un copiar y pegar lo que usted hizo, lo cual elevaría la probabilidad de que salga casi el mismo resultado, pero si en algo varió, pues la IA va a interpretar de manera un tanto diferente de repente el contexto y va a arrojarle el resultado que tenga la mayor probabilidad de que sea coherente en cuanto a sus requerimientos, ¿no? Entonces, mm, es muy difícil para cuando son preguntas, o mejor dicho, prompts diferentes, a obtener un resultado igual de repente al que yo esté sugiriendo, ¿no? Pero a lo largo de estas clases hemos visto cómo podemos obligar prácticamente a la IA a darnos un esquema fijo, porque entiendo, si no me han hecho ninguna pregunta hasta ahora, de que a la mayoría le ha salido igual o bastante parecido el resultado a lo que yo he estado viniendo ejecutando dentro de nuestras clases, ¿no? Entonces ahí podemos ver que puede haber ligeras variaciones, pero no son tan notorias. En todo caso, si la ejecución fue eh, distinta, por ello podría decir que fue, digamos, por el lado del scouting, ¿no? Cuando la IA nos sugirió qué datos o qué columnas nos debería importar o deberíamos de tener en cuenta antes de realizar el esquema y la extracción, por ahí que usted eligió una que otra distinta y por ahí que varía el resultado, ¿no? Bueno, ingeniero, muy amable. Listo. Y como ven, este proceso suele demorar más de lo usual porque básicamente está leyendo y analizando el significado de cada una de las actividades y no solo eso, sino también está procesando para darles una categoría a fin a fin de, ¿no? De cada significado. Bien, ahí me está devolviendo. Miren, si nos detenemos aquí, por ejemplo, en esta parte nada más, que sería un primer registro, vemos el código de la actividad, el centro de costos, oficina de contabilidad. Esto debe ser la actividad como tal, la descripción, ¿no? Gestión económica, financiera y presupuestal. Este es el tipo de entregable. Esta debe ser la meta, o sea, 4 entregables, 4 informes durante el año. Este debería ser de repente el presupuesto. Y esta última parte de que dice gestión financiera debe ser la etiqueta que le añadió. Entonces, por ahí si hay más descripciones de actividades que se asemejen a esto, de repente también lo etiquetó como gestión financiera. Aquí hay otra, ¿no? Oficina de abastecimiento como gestión administrativa. Aquí vemos, por ejemplo, más sencillo de entender, ¿no? La de oficina de servicios generales, no mantenimiento de las instalaciones, de la higiene, informe, bla, 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 bla. Lo etiquetó como mantenimiento. Acá hay otra de servicios generales, también lo etiquetó como mantenimiento. Entonces vemos que ya empieza a haber una coherencia, ¿no? Bien, genial. Ya tenemos nuestros SB. Están todos hasta aquí. Esperamos unos minutitos, no sé. Puede tardar más, menos, porque estamos en distintos modelos. Bueno, entonces
Si no les aparece directamente el botón de descargar, ¿sí? ¿Alguien? Ok, yo lo descargo directamente. Tranquilamente podemos, si no, copiar el resultado o guardarlo en un bloc de notas, ¿no? Ahí lo tengo. Lo voy a llevar a un lugar, a una carpeta más fácil, más accesible. Le voy a poner resultado, guión bajo CSV, resultado guión bajo categoría. No, listo. Ok, abrimos entonces el Excel, abrimos un nuevo libro, nuevo archivo. Bien, vamos a datos, ¿cómo cargamos un CSV? En datos, ¿no? Desde CSV, donde la había guardado, sección 7, resultado, categoría, lo importamos, verificamos que esté en Unicode 8, ¿no? Acá podemos previsualizar las columnas, ¿no? En este caso, la columna 8 se llama gestión financiera y me tiene todas las categorías que me etiquetó. Los hashtags, ¿no? Los hashtags coloquialmente hablando, ¿no? Entonces cargamos. Listo. Tenemos entonces nuestras 7 columnas originales, estas 7, y la octava que serviría para agrupar. Si a ustedes no les aparece automáticamente esto como esta flechita, vamos a datos, activamos el botoncito que dice filtro, que es como un embudo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer este desglosable. Y miren todas las categorías que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ver solo lo que es, por ejemplo, las actividades concernientes a producción cartográfica y geodésica, ¿no? Acepto, listo. ¿Ven? Ya empiezo a tener más orden, poniendo de nuevo analogía, ¿no? Puse el hashtag, ¿no? Fui a mi Instagram, no sé, a mi red social, puse el hashtag producción cartográfica y geodésica y me salen estos ítems, ¿no? Mejor dicho, estas actividades analógicamente en estas publicaciones, ¿no? Todo lo que me interesa nada más, lo que estoy buscando, ¿no? Bien, entonces, llegado hasta aquí, vamos a ir a un pequeño break. Después de esto, estamos todavía en la mitad del paso. Vamos a agregar tablas dinámicas y construir un pequeño dashboard a partir de esto para hacer el seguimiento, ¿no? La idea que es después de este ejercicio puedan aplicar en sus respectivas casuísticas, ¿no? Bien, entonces, 8:46, 5 o 6 minutitos y estamos de regreso. Resumen, les voy a ir pasando el link de asistencia en el chat. Listo. Bien, nos habíamos quedado aquí en las tablas, ya con su categoría, con la macro categoría, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a armar nuestro dashboard, algo simple, pero ya depende de ustedes cuánto más lo quieren enriquecer, cuánta más información quieren extraer, cuánta más data quieren
analizar, ¿no? Bien, vamos a la columna A, ponemos nuestro cursor ahí, ¿no? A1, vamos a meter un poco de zoom. Entonces vamos a la parte superior donde dice insertar. La primera opción, tabla dinámica, ¿no? Listo. Dejamos ahí nada más por defecto y damos a aceptar. Vemos que por defecto nos empieza a aparecer de, de esta manera, ¿no? Nos dice qué datos queremos llenar. A la parte derecha, si vemos bien, tenemos nuestros campos y una serie de ejes, ¿no? Entonces, para empezar a enriquecer nuestra tabla dinámica, vamos a jalar el campo macro categoría, ¿no? Clic, mantenemos el clic y lo arrastramos a filas, ¿de acuerdo? Donde dice filas o rows, depende si lo tienen en inglés, ¿no? Y ahí nos aparece ya las filas. Y vamos a lo que es, en este caso, el presupuesto anual, la columna presupuesto anual, aquí a valores, values. Y listo. Tenemos el presupuesto asignado por categorías, ¿no? No se preocupe y no nos vamos a quedar. Vamos a darle un formato más de financiero. Seleccionamos toda la columna B, en mi caso. Recuerden, para seleccionar todo, vamos a la letra que indica la columna. Automáticamente al hacerle clic nos va a seleccionar toda la columna. Clic derecho, formato de celdas. De aquí donde dice categoría, le damos a moneda. En el listado seleccionamos el tipo de moneda, en este caso soles, ¿no? Buscamos entre este listado, aceptar y listo. Tenemos cada categoría separada por monto financiero, ¿no? Ok, entonces con eso tenemos nuestra primera tablita dinámica, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría repetir cómo llegó a la tabla dinámica? Porque, Ah, ok, ok. sí, Sí, por favor. entiendo que hayan estado de repente eh, llenando la asistencia. Voy a borrar toda la hoja. Listo. Estamos aquí en nuestro Excel, ¿no? En nuestro Excel, tranquilos. Acabamos de cargar nuestro CSV. Está la columna macro categoría, ¿no? Vamos aquí, seleccionamos nuestro cursor en fila 1, columna A. Vamos a la parte superior donde seleccionamos datos, ¿se recuerdan? Pero esta vez vamos a insertar, ¿no? La opción insertar. Para insertar una tabla dinámica en la parte inferior de donde dice insertar, acá hay una opción, ¿no? La primera suele ser la primera que dice tabla dinámica, ¿no? Clic, nos va a salir este cuadro de diálogo, ¿no? Crear tabla dinámica y le damos a aceptar. Nos va a crear una nueva hoja. En esta nueva hoja va a aparecer ahí la tabla, en teoría la tabla todavía porque nos falta alimentarla. Y en la parte derecha vamos a tener las columnas, ¿no? Disponibles, campos de la tabla dinámica. Tenemos pues código de actividad, centro de costo, descripción de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Ver el presupuesto de cada una de las categorías de, de nuestras actividades, ¿no? Separadas. Entonces, entonces, clic y arrastramos la columna macro categoría, ¿no? Mantenemos el clic y lo arrastramos. ¿A dónde? En la parte inferior tenemos pues cuatro tipos de filtros, ¿no? De filtros, columnas, filas y valores. Lo arrastramos a donde dice filas o rows. ¿Ok? Al soltarlo, ya deberíamos tener
un listado de nuestra categorización. Y a la derecha, es decir, los valores que queremos ver, es su respectivo presupuesto anual. Entonces, el campo que buscamos es presupuesto anual, clic izquierdo, mantenemos y lo arrastramos hacia valores. Y a continuación ya nos sale el presupuesto asignado para cada categoría, ¿no? Ya no por actividad, es decir, las actividades agrupadas en categoría. Luego, para transformar estos valores en monedas, seleccionamos toda la columna, clic derecho, formato de celdas, si se recuerdan, ¿no? Vamos a moneda, aceptar y listo. Ahí tenemos el presupuesto por categorías, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con nuestro ejercicio, ¿no? Ahora vamos a añadir un pequeño gráfico. Asegurémonos de seleccionar nuestra tabla dinámica. ¿Cómo seleccionamos? Simplemente un clic donde dice etiquetas de fila, ¿no? Que esté seleccionado nada más, que nuestro cursor esté ahí. Vamos de nuevo a insertar, ¿no? ¿Qué vamos a insertar? Un gráfico, ¿no? Vamos aquí en el apartado de gráfico. Vamos a ponerle un gráfico circular, ¿no? Insertar gráfico circular o de anillos. Vamos a darle a este tipo, el circular, ¿no? Listo. Para darle más espacio a este, vamos a ahorrar lo que dice total, porque ya sabemos que representa el total, ¿no? Ahí tenemos la leyenda. Vamos a hacer un poco más grande el gráfico. Si queremos ver, por ejemplo, eh, qué representa o qué valores representa cada uno de estas porciones del gráfico, vamos a seleccionar con un clic todo el gráfico. Nos aseguramos de que esté seleccionado. Vamos a darle clic derecho, agregar etiquetas de datos, ¿no? La primera opción. Y ahí tenemos, ¿no? El presupuesto que representa cada uno de nuestras categorías, ¿no? Quiero cambiarle color, simplemente voy, por ejemplo, este azul marino me parece un poco opaco para que se diferencie. Clic derecho, en color de relleno, por ejemplo, le doy este color verde un poco más claro, ¿no? Y aquí podemos ver, según la leyenda, lo que representa, ¿no? Bien, ese es nuestro primer gráfico. ¿Por qué es dinámico? Porque si yo llegara a cambiar, esto se va a ir actualizando, ¿no? Por ejemplo, voy a ir de nuevo a vamos a cambiar, por ejemplo, el presupuesto de la categoría de asesoría legal, ¿vale? No es nada personal. Vamos a seleccionar aquí categoría asesoría legal, ¿verdad? Ok, tiene un presupuesto de 57.000, solo tiene una actividad. Vamos a reducirle a 1.000, ¿no? Nada más por el ejercicio. Acá sigue siendo 57.000. ¿Cómo lo actualizamos? Clic derecho en nuestra tablita donde dice etiqueta actualizar, etiqueta de fila, actualizar, 1.000. Y acá ya se actualizó, ¿no? Ya representa acá está, ¿no? Se alcanzan a ver, ya representa una mínima porción, ¿no? Del presupuesto actual. Y en caso, por ejemplo, volvamos, en lugar de 1.000, tenía 57.000, ¿verdad? Le doy 500.000, solo por el ejercicio, para que se note cómo cambia, cómo varía nuestro gráfico. Igual, ¿no? Actualizar y vemos cómo esto se cambia. Entonces ya tenemos un pequeño tablerito de control ahí que podemos ver esto, cómo cambia dinámicamente según los datos que ingresamos, ¿no? Entonces ya podemos hacer un seguimiento, en este caso, de la ejecución. Si tuviésemos data de la ejecución presupuestal mes a mes,
Ya podríamos ir actualizando así, incluso porcentualmente, ¿no? Simplemente darle acá clic, formato etiqueta de datos, y en lugar de valores le damos a porcentaje, ¿no? Y ahí tenemos el porcentaje que representa cada presupuesto, ¿no? Lo dejamos como valor. Pero eso ya depende de la curiosidad de ustedes, depende de su ingenio, de qué tan útil, qué utilidad le quieran dar a esto. Bien, pero vamos a agregar un pasito más, no se preocupen. Vamos de nuevo a nuestro listado. Vamos a dejar esto en 500.000, solo por este ejemplo. Vamos a quitar el filtro, ¿no? De la misma forma, entonces vamos a insertar otra tabla dinámica, pero esta vez por actividades, porque ya lo tenemos como categoría, ¿cierto? Entonces, fila 1, columna A, que nuestro cursor esté ahí, insertar, de nuevo tabla dinámica, en otra hoja, ¿no? En este caso vamos a arrastrar descripción de actividad, actividades, actividad, no sé cómo lo hayan obtenido ustedes, ¿no? A filas, ¿de acuerdo? Ahí están todas nuestras actividades, ¿no? Y el presupuesto no de valores. Entonces, por un lado tenemos nuestro presupuesto por categorías y el otro nuestro presupuesto por actividades. Está muy ancho, vamos a encogerlo un poco. A ver, listo. Aquí lo podemos ver mejor. Ok. Por ejemplo, es demasiado, ¿no? Pues son más de 40 actividades. Solo nos interesa, por ejemplo, los 5. Antes de continuar, vamos a darle el formato de monedas para entenderlo mejor. Clic derecho, formato de celda, monedas, soles, listo. Entonces, me interesa solo saber los 10 primeros, las 10 primeras actividades que ejecutan mayor presupuesto, ¿no? Entonces vamos a darle aquí, ¿no? Hay una flechita aquí donde dice etiquetas de fila, hay una flechita en la parte casi exterior de la celda, donde hacemos el filtro, ponemos filtro de valor, ¿no? O value filter, no sé cómo lo tendrán, y ven la última opción que dice 10 mejores, nos sale este cuadro para poner cuáles son los filtros que queremos ver. Lo dejamos ahí en 10 por defecto y voilà, ahí tenemos las 10 primeras actividades que más presupuesto ejecutan, ¿no? Entonces, vamos a añadir ahora otro grafiquito, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, entonces vamos a añadir ahí nuestro segundo gráfico, ¿no? Seleccionamos la tabla, seleccionamos la tabla, vamos a insertar, ¿no? Vamos a la sección de gráficos, aquí por el medio. Vamos a ponerle barras horizontales, gráficos recomendados, ¿no? Y aquí sería barras, ¿no? En la sección de barras y tenemos barras horizontales. Vamos a darle OK. Listo. Borramos el total para tener más espacio. Ok, ahí tenemos nuestras actividades. Vamos a mover esto un poquito. Ok, ahí tenemos nuestras 10 primeras actividades con nuestra barra de ejecución, ¿no?
Podemos ordenarlo de mayor a menor, ¿no? Clic derecho en las barras, en las barritas, ordenar de menor a mayor. Listo, ahí está, más ordenado. Y como ven, como es dinámico, también se actualiza en la tabla de aquí, ¿no? De menor a mayor. Ok, entonces necesitamos todavía un poquito más, ¿no? Entonces vamos a hacer clic en nuestro gráfico de barras acá. Lo pongo acá para que se note mejor. Y vamos a añadirle un extra más, ¿no? Está seleccionado nuestro gráfico de barras, ¿no? Vamos aquí a lo que es insertar y le damos donde dice aquí segmentación de datos, ¿no? Estamos hasta aquí, no se pierdan, voy a repetirlo. Seleccionamos nuestro gráfico, ¿no? Que está así como para cambiar el tamaño. Vamos a insertar y luego le damos en opción más o menos en el apartado de filtros, lo que dice segmentación de datos. Listo, aquí nos sale una ventanita para escoger, ¿no? Vamos a segmentarlo, ¿por qué? Por el campo que creamos hace un rato, ¿se acuerdan? Por categoría, ¿no? Macro categoría, lo seleccionamos, activamos el casillerito, ¿no? Aceptar. Y miren, nos salen como una ventanita. Una ventanita como si fuera una botonera, ¿no? Unos botoncitos. ¿Qué pasa si yo le doy clic a cada uno de estos botoncitos que representan la macrocategoría de cada actividad? Miren, se actualiza solo el gráfico, por ejemplo, que yo le di a adquisiciones, ¿no? Incluso la parte superior, ¿no? Si yo quiero ver todo lo que es nada más de comunicación y difusión, ahí está la actividad operativa, control y auditoría. Vamos a, el gráfico ahí se escondió, ahí está, ¿no? Por ejemplo, gestión documental, ahí están las actividades y podemos ver el gráfico. Todo lo que es producción cartográfica y geodesia, ¿no? Lo que nos interesa. Voy a arrastrar el gráfico por acá y ahí está, ¿no? Podemos ver lo que conlleva más presupuesto en ejecución y es Dinamo. Ahora quiero ver más de uno a la vez, ¿no? Quisiera combinar, por ejemplo, los proyectos especiales. No, algo con más presupuesto. Por ejemplo, servicio al cliente y comercialización. Vamos a junto a producción cartográfica y geodesia, ¿no? ¿Cómo hago eso? En mi teclado mantengo presionar el botón control y selecciono y ahí está. Hago el cruce de dos grandes categorías con su presupuesto asignado. Entonces así yo ya puedo ir mapeando el cambio, ¿no? Se imaginan que esto sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de la ejecución presupuestal y a su vez tengamos las categorías o ya por actividades, ¿no? Eso ya lo dejo a su criterio. Como les dije, este es un ejemplo muy genérico. La idea es también desarrollar nuestro propio criterio y creatividad, ¿no? Porque la IA es una herramienta, no por eso, no porque haga el trabajo pesado, nosotros vamos a dejar de pensar, ¿no? Entonces, quisiera ver si hay alguna duda hasta aquí. Como ven, partimos de un PDF, un PDF casi que no nos decía mucho a grandes rasgos. Lo extrajimos, lo categorizamos, lo tuvimos en formato Excel, ¿no? Ya un poquito más comprensible. Y ahora ya lo vemos de manera visual e incluso tenemos ya pues un tablerito de control simple, pero depende de ustedes cuánto más lo van a enriquecer. Como ven, no es para nada difícil, es cuestión de dedicarnos. ¿Cuánto tardamos en esto? Un par de horitas, ¿no? Y yendo despacio, ¿no?
Entonces, en nuestro día a día, un solo gran esfuerzo nos puede ahorrar bastante trabajo a futuro, ¿no? Sí, ¿Alguna profesor. consulta? Sí, Sí. profesor, yo tengo una consulta con respecto a lo que ya categorizó por presupuesto, las Ajá. barras que salió, sino que cuando estaba haciendo el ejercicio me perdí un poquito en el tema de cómo insertó ese macro segmento, esa última parte nomás. Ok, lo hacemos de Sí, nuevo, no se preocupe. de Lo borro. ese cuadradito nomás que se Ajá. estaba. Lo Ahí borro. estaba. Ahí estaba, hasta ese gráfico ha llegado desde las barras. Ajá. Hasta ahí estamos y de mayor presupuesto hasta menor presupuesto. Claro. Ok. Sí, Entonces nos aseguramos de que esté seleccionado ya. el gráfico. Ujú. Vamos arriba donde dice insertar. Insertar, Ujú. ya está. Ok. Y buscamos la opción que dice segmentación de datos, ¿no? En el apartado de filtros. Ah, ya, aquí estaba. Segmentación de datos. Clic. ¿Por qué columna la queremos segmentar? Por macro categoría, ¿no? O por la categoría de la actividad. Aceptar. Y ahí nos aparece nuestra cajita de botones. Acá ya ustedes lo acomodan Ah, sí, a su ahora estilo. sí ya salió. Ah, ya, Ajá. aquí está, ¿no? Yo lo Ujú. amplío y lo combino para que Claro, se lo puede vea. combinar presionando control y puede seleccionar más de una categoría a la vez, ¿no? Mm, sí, se actualiza el gráfico. Ya, por eso, muchas gracias. Listo. Entonces, si hay alguna duda, es ahora o nunca, si no callen para siempre, para ir cerrando la sesión de hoy. Ok, entonces volvemos a las diapositivas. Bien, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que los datos extraídos, pues no, son la materia prima, pero enriquecimiento semántico, es decir, que la IA analice estos datos semánticamente, es el proceso que los convierte en información más útil para la toma de decisiones, ¿verdad? La IA como analista, pues hemos pasado de usar la IA solo para leer en Scouting a usarla para pensar y ya empezar a clasificarla, ¿no? Categorizarla, ¿no? Nos ahorra mucho tiempo de trabajo manual, ¿no? Al agrupar gran cantidad de ítems en pocas categorías, habilitamos también la creación de dashboards estratégicos. Como dije, este es un ejemplo sencillo, básico, pero ya depende de ustedes cuánto más lo quieran expandir, ¿no? Entonces, esto es hasta la clase de hoy. En estos minutos que nos quedan, quiero aprovechar para presentarles cómo sería el modelo de su trabajo final, ¿vale? A ver, no es nada difícil, no es nada del otro mundo, se los voy a compartir después. Un momentito, les comparto la pantalla. Ok, este va a ser el diseño en la que quiero que presenten su trabajo final. Somos alrededor de 150, 148 por ahí. Entonces, vamos a agruparnos en grupos de 5, ¿no? Grupos de 5 para que nos dé el tiempo. Prácticamente le vamos a dedicar, creo que la última semana, si no vamos a estar ajustados de tiempo. Vamos a tener em, entre 10 y 12 minutos por grupo para que me expliquen, ¿no? Mm, lo preferible es que se agrupen entre compañeros de la misma área, ¿no? No es obligatorio. Si ustedes gustan, pueden combinar hacer grupo con alguien más de otro centro de costos. Bien, entonces la carátula va a ser esta, ¿no? Informe de trabajo final, curso práctico, el título. Y aquí van a ustedes poner el nombre del tema que eligieron, ¿vale? A continuación me presentan una lámina con
con los nombres de los integrantes, máximo 5 por favor, ¿no? Y para poder calificarlos, ¿está bien? Apellidos y nombres. Entonces, quiero que empiecen así, ¿no? Me describen su problemática, ¿no? O sea, me describen la situación actual, la ineficiencia o desafío técnico que ustedes hayan podido identificar para que se pueda resolver, ¿no? Respondiendo, por ejemplo, por qué es necesaria la intervención de la IA en este caso particular, ¿vale? No quiero algo tan grande, esto es simplemente como el puntapié inicial, ¿no? La puntita de la madeja para que ya ustedes en el campo real ya puedan desarrollarlo mejor, ¿no? Entonces, luego a la siguiente lámina me presentan sus objetivos en general, ¿no? Hay que definir la meta principal del proyecto, por ejemplo, optimizar el análisis de datos del plan operativo, como lo que acabamos de ver, ¿no? Mediante las herramientas de guía y con los objetivos específicos, ¿no? Máximo dos, ¿no? No quiero algo tan elaborado que se note que trabajé y que hayan hecho uso de todos los, todas las clases que hemos estado viendo y la que vamos a ver también a futuro, ¿no? Por ejemplo, un objetivo específico sería identificar patrones en los datos de entrada usando el método RCTF, ¿no? Automatizar la creación de visualizaciones o reportes mediante la asistencia IA, lo que acabamos de ver, ¿no? Luego vamos a ver el apartado de técnicas empleadas que utilizaron, ¿no? Utilicé ChatGPT para esto, empecé a cargar, no sé, archivos CSV, cargué un reporte, no sé, generé macros de Excel, ¿no? Utilicé el few shot prompting, eso de dar ejemplos, utilicé el MapReduce, ya ustedes se explayan, ustedes ven cómo desarrollan su tema en específico, ¿no? Aquí el proceso, pues ya me explican, el paso a paso, ¿no? ¿No? Con capturas de pantalla es suficiente, pero y sobre todo me interesa sus prompts, ¿no? Es, es clave esto para yo poder evaluarlos y la calidad de prompts que han podido generar, ¿no? Más de un prompt si es necesario, no, acá en el apartado de proceso no hay un límite, pueden poner cuantas láminas quieren, siempre y cuando estén dentro del rango de tiempo para darle una oportunidad a los demás grupos de poder sustentar tranquilamente, ¿no? Luego quisiera que pongan un apartado de conclusiones, ¿no? Básicamente resumiendo los hallazgos principales, ¿no? Las conclusiones, mínimo dos, porque cada una debería responder a un objetivo en específico, ¿no? Se cumplieron los objetivos, ¿no? Y qué tan precisa fue la IA al resolver problemática planteada. ¿No? Estos son ejemplos genéricos, pero la idea es que respondan las preguntas planteadas en los objetivos específicos, ¿no? Finalmente, recomendaciones, ¿no? Se puede sugerir mejoras prácticas para futuros proyectos similares, las limitaciones tanto en el ámbito real que pudieron encontrar o las limitaciones que encontraron utilizando la IA, ¿no? Para que el resto de nuestros compañeros también puedan considerar, ¿no? Y de repente más adelante, ya cuando lo apliquen dentro de su centro de costo, tengan en cuenta, ¿no? Y así cada uno nos vamos enriqueciendo, ¿no? Todo el mundo aprende algo nuevo. Entonces, este sería el formato, se los voy a compartir, no se preocupen, de su proyecto final, ¿no? Esto sería ya para que me entreguen máximo, ¿qué fecha estamos hoy? Nuestras clases terminan el 6 de marzo, ¿no? Ok, vamos a empezar las exposiciones la primera semana de marzo, así que me entregan esto el máximo el domingo 1 de marzo, ¿sí? Porque todavía vamos a ver la siguiente semana lo que es un poco de IA con SIG. Y para quienes quieren ver esto con SIG, pues para que tengan el fin de semana, el sábado para realizar su trabajo, ¿no? Listo, entonces, ¿alguna pregunta, una consulta con respecto a esto antes de cerrar la clase de hoy?
Bien, si no hubiera, está todo claro entonces de ser tímidos, o no tienen micro, no sé, ahí tienen mi número, igual me pueden escribir al WhatsApp, yo les puedo aclarar cualquier duda que ustedes tengan, no se preocupen. Bien, señores, entonces por el día de hoy cerramos aquí, ¿de acuerdo? Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Buenas Hasta noches. mañana, profesor, gracias. Hasta mañana. Mañana, gracias. Mañana, profesor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta mañana, profesor. Buenas noches. Mañana. Hasta mañana.